El día de hoy voy a empezar una miniserie. Yo creo que es una miniserie porque la partí en dos partes la clase, porque es una clase un poquito larga. Entonces pretendo esta noche sentar las bases y dar prácticamente la introducción al tema. El día de hoy vamos a ver una reflexión acerca de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la Escritura usted puede revisar y usted va a ver una infinidad, muchísimas menciones acerca de esta frase sobre escuchar la voz de Dios. En muchos sentidos, en muchos ejemplos y de muchas maneras se expresa esto. Y yo creo que en la vida cristiana, una de las cosas más importantes, si no es que es la más importante para el crecimiento de un cristiano, es la de escuchar la voz de Dios. Es muy, muy importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y esto no solamente para una sola cosa, como para obedecer los mandamientos o algo en particular, sino el aprender a escuchar la voz de Dios es muy importante para muchas cosas en nuestra vida personal. No solamente para la vida de la iglesia o para que crezcamos en la iglesia o en el conocimiento de la Biblia. Escuchar la voz de Dios es muy importante para toda nuestra vida, en todos los aspectos. Todo lo que compete a nuestra vida tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Es importante para todos esos aspectos que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y siempre que hablamos de este tema, pues podemos interpretarlo o podemos verlo desde varias vertientes, desde varios puntos de vista. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, hay varias cosas que se nos vienen a la mente o al entendimiento por lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado. Entonces, una de ellas, cuando hablamos sobre escuchar la voz de Dios, cuando escuchamos esta frase, podemos nosotros entenderlo o interpretarlo. Cuando dice escucha la voz de Dios o hay que escuchar la voz de Dios, podemos interpretarlo o entenderlo como haz caso de los mandamientos de Dios. Como cuando la mamá le decía a uno, escúchame, escucha muchacho o escucha hija. Era como decir, haz caso a lo que te estoy diciendo, ¿sí? La palabra escuchar a veces la relacionamos con esto, ¿no? Y cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, entendemos o interpretamos que podemos decir, hazle caso a Dios, obedece los mandamientos de Dios, ¿verdad? Esta es una de las cosas como podemos entender o interpretar esta frase. Tal vez otra de las maneras como entendemos o podemos interpretar la frase de escuchar la voz de Dios es como si entendiéramos la dirección que Dios tiene para nosotros. O sea, quiero escuchar la voz de Dios, quiero saber hacia dónde me lleva, quiero saber la dirección. Lo podemos relacionar esta frase de escuchar la voz de Dios con entender la dirección de Dios para nuestra vida. Sin embargo, aunque estos dos conceptos o connotaciones de obedecer y de entender la dirección son muy importantes cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, y yo creo, vamos a verlo más adelante, que están implícitas en lo que vamos a desarrollar en este tema. El día de hoy yo me quiero enfocar primeramente al solo hecho de escuchar
la voz de Dios como percibir su voz. Que yo perciba su voz. Y creo que este punto de escuchar la voz de Dios es tan importante en la vida de un creyente, en la vida de alguien que se dice creyente, alguien que se dice hijo de Dios, alguien que se dice cristiano, alguien que se dice siervo de Dios, o como usted pueda decirlo, como usted quiera hablar de una persona que sigue a Dios. Es muy importante porque percibir primeramente la voz de Dios nos ayuda a obedecerlo. Yo no puedo obedecer a Dios si antes no lo escucho. Yo no puedo tener dirección en mi vida si antes no lo escucho. Y si usted lee la Biblia desde el principio del Génesis, podemos encontrar muchos ejemplos y muchas menciones sobre esto de escuchar la voz de Dios. No voy a hablar porque usted conoce la historia de Eva y Adán. En muchas ocasiones hemos escuchado cuando dice, y escucharon ellos la voz de Dios y se escondieron, ¿no? Ellos no lo vieron al principio, lo escucharon. Y quiero hacer énfasis en esto, porque a veces creemos, y eso es algo donde quiero terminar hoy yo mi clase hablando sobre esto, porque todos nosotros tenemos, no sé si son complejos, inseguridades o conceptos preestablecidos ya en nosotros. Y luego, a eso agréguele la intervención satánica que mete ahí pensamientos en nosotros, aparte de los complejos de las inseguridades, de los prejuicios, la cuchara del diablo ahí metiéndose en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que nos hacen creer que porque soy pecador o porque no soy perfecto o porque no estoy muy involucrado en la iglesia o porque no soy muy santo, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Pensamos eso. Pensamos que eso tal vez solamente es para los grandes hombres de Dios, Billy Graham, Benny Hinn, ¿sí? Personas que están en la cúspide de la espiritualidad, y luego nos vemos a nosotros y decimos, pues como que Dios no creo que Dios a mí me hable. Es más, no, deje usted que me hable, que me escuche, ¿no? O que yo lo escuche. Y entramos en esa, no quiero decir juego porque no es un juego, pero así lo quiero decir, en ese juego tan torpe de nuestra parte, de creer que Dios no nos va a hablar porque somos pecadores. Y hice mención de Eva y Adán, porque cuando ellos dicen, si usted lee, no lo traigo porque no quiero entrar en esta escritura, pero cuando usted lee que oyeron ellos la voz de Dios y se escondieron porque estaban desnudos, era cuando ellos cayeron. Fue después de la caída. Cuando ellos cayeron de la presencia, de la obediencia a Dios, cuando ellos estaban en el peor momento de su vida, en el hoyo más profundo, escondiéndose de Dios, ellos escucharon la voz de Dios. Si Dios no le hablara a los pecadores, no lo hubieran escuchado. Y esto es muy importante, porque escuchar la voz de Dios, poder escuchar la voz de Dios, es lo que nos hace cambiar. Es lo que nos hace dejar el pecado. Es lo que nos da el valor, la fuerza, la entereza para que nuestras vidas sean transformadas. Por eso es tan importante aprender la voz de Dios. Un cristiano que nunca escucha la voz de Dios está condenado a tener una vida muy difícil en su vida cristiana
en su desarrollo, en su crecimiento. Esto va a ser algo que vamos a desarrollar la próxima semana. El poder escuchar la voz de Dios provoca en nosotros un milagro interno, un milagro adentro de nosotros que nos hace transformarnos. Entonces, voy a regresar a la clase, vamos a ver parte de la próxima semana. Cuando hablamos de percibir su voz, ¿no? Y como les decía desde el principio, Dios en la Biblia, usted puede ver desde Génesis, en esta parte donde ya Eva y Adán cayeron, ahí usted empieza a darse cuenta de que ellos escucharon la voz de Dios. Pero si usted revisa, si usted ha leído la Biblia y revisa concienzudamente, cuando hablamos de ver a Dios, ¿qué dice la Biblia de ver a Dios? O sea, aún Moisés tenía sus ¿cómo se dice? Sus precauciones cuando se trataba de ver a Dios, ¿no? Y Dios le dijo, te voy a cubrir para que no me veas, porque el que me vea, ¿qué dice? Esta es una de las cosas que podemos pensar, ¿verdad? Desde el principio de la Biblia vamos a encontrar muchas menciones sobre el escuchar la voz de Dios. Y curiosamente, muchísimas de las referencias, muchísimas sobre escuchar la voz de Dios existen en la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos de esto, Moisés dice que es más peligroso intentar ver a Dios, corre usted más riesgo que escucharlo, ¿sí? Que escucharlo. Dios en su infinita misericordia, tal vez nuestra carne, esta forma de ser actual no puede soportar estar en la presencia de Dios en su persona sin morirnos, ¿no? O sea, es tan grande y tan impresionante y tan poderosa que Dios, si usted lee en la Biblia, usted no ve muchos que digan, ay, vio a Dios, ¿no? Pero va a escuchar muchas o va a leer muchas veces sobre escuchó la voz de Dios, escucharon la voz de Dios. En su misericordia, Dios nos ha permitido escucharlo, a pesar de lo pecaminoso y de lo corrupto y de lo pues no sé cómo decirle, lo frágil de esta carne, sí lo podemos escuchar. Entonces, quiero que veamos una escritura de la que vamos a partir hoy y que nos habla exactamente de lo que yo quiero hablar. 1 Samuel 3, del 2 al 9. Y estas escrituras que vamos a ver tal vez sean un poquito controversiales. No se preocupe, vamos a leer lo que dice la Biblia. 1 Samuel 3, del 2 al 9 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver por viejo, ¿verdad? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Qué impresionante que vivía en el templo, ¿verdad? Y que
no lo conocía todavía, pero en eso estaba. No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ay, esto me encanta. Me encanta. Ay, no, a lo mejor esa palabra no es lo correcto, ¿verdad? Me gusta mucho esto. Porque quiere decir que la palabra del Señor nos tiene que ser revelados. ¿Cuántos de nuestros hijos no crecerán en la iglesia desde chiquitos y la palabra de Jehová no le ha sido revelada a sus corazones? Él estaba sirviendo desde niño en el templo y de repente dijo, no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Por supuesto, usted ya conoce la historia, ¿verdad? La historia dice que le habla Dios, ¿no? Y él se levanta y empieza esa relación Samuel con Dios. ¿Por qué pongo esto? Mire, esto tiene cosas muy interesantes. Samuel es uno de los más grandes profetas que han existido en la palabra. Un hombre de Dios, entregado al Señor desde su niñez, es más, concebido por petición de su mamá, consagrado desde el vientre de su madre. Fue entregado a servir en el templo, creció y fue el profeta al que Dios le habló para poner el primer rey en Israel. Fue el profeta que ungió al rey David. Fue este profeta el que estuvo en esta época de gloria del pueblo de Israel. Un gran hombre de Dios. Sin embargo, este gran hombre de Dios un día nació, creció, y en su infancia o en su inmadurez como ser humano, era un pequeño, nunca había escuchado la voz de Dios y no entendía las cosas espirituales, aunque estaba ahí. Y curiosamente, este hombre, Elí, era un hombre al que Dios, no sé si decir lo había desechado, pero había desechado su descendencia. Usted conoce la historia de Elí. Elí había sido muy irresponsable en la iglesia. Le permitía a sus hijos jugar con los sentimientos y con la honorabilidad de las damas que se acercaban al templo, ¿verdad? Y Dios castigó, no hay otra palabra para describir, y le dijo a él, ¿sabes qué? Yo corto de ti el sacerdocio, o sea, yo ya no te voy a dejar que tu familia siga sirviendo, o sea, no has puesto freno a tus hijos, has puesto primero a tus hijos que era que la honra de Dios, porque no era el templo. Yo quiero que usted me escuche, no era el templo, era la honra de Dios, porque la gente hablaba de la inmoralidad de sus hijos en el templo. Donde la gente debería estar segura, donde tendrían que buscar al Señor, donde tendrían que tener ellos esa cobertura, es la iglesia, el templo, las sinagogas, donde se reúne la gente para buscar a Dios. Es sagrado. No vienen buscándolo a uno como hombre, vienen buscando a Dios, tener esta comunión con Dios, conocer a Dios. Entonces este hombre no lo hizo y Dios desechó toda su descendencia. Y a pesar de que ya Dios había dicho que no iba a haber nada con su descendencia,
Este fue el hombre que instruyó y que le enseñó, porque no todo estaba mal en Elí. Él había servido a Dios. A lo mejor fue un mal padre, a lo mejor fue un mal padre, a lo mejor se equivocó, pero su servicio a Dios era genuino. Su amor por Dios era genuino. Y Dios nunca se olvida de lo que le hemos servido. Y este gran hombre de Dios, Samuel, necesitó a un Elí para decirle, para entrenarlo, para cuando él empezó en su inexperiencia de no entender las cosas espirituales, Elí lo llevó de la mano y le dijo, ya sé lo que te está pasando. Es Jehová el que te está hablando. Y le instruyó, cuando te vuelvas a escuchar esta voz, le vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Lo instruyó. Y esto a mí me habla de mucho, porque siempre hemos ocupado de siervos del Señor que instruyen a las nuevas generaciones. Siempre. Y hay un riesgo, un peligro que yo he visto en la iglesia. Cuando la persona empieza a crecer en conocimiento de la palabra, en el conocimiento de las escrituras, en el mover del Espíritu, a veces nos da por despreciar a la generación previa. Y a veces llenos de fuerza, llenos de energía, llenos de motivación, llenos del fuego del Señor, si usted sí lo quiere llamar, nos da por despreciar a la generación previa. Pero yo quiero decirle que esa generación previa, en su escasez, en su pobreza o en su, no quiero usar una palabra fea, pero en su pobreza espiritual, si usted quiere llamarlo, fue la que nos llevó de la mano para darnos los primeros pasos, el ABC, para que nosotros pudiéramos entender la vida espiritual. Y no debemos menospreciarlos y no debemos juzgarlos y no debemos criticarlos. ¿Sí? De eso se encarga Dios. O sea, de lo que le corresponde a cada quien, de eso se encarga Dios. Nosotros, como yo veo aquí esta persona, ¿no? Como Samuel, el gran Samuel, el profeta de David, el profeta que ungió a David, el profeta que ungió a Saúl, necesitó de Elí, que le instruyera, que le dijera. Ahora, dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre ha querido hablar al ser humano, siempre ha querido entrar en comunión, siempre ha querido tener una relación, y dice que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Yo sé, y usted también lo sabe, que hoy en día Dios nos habla ¿a través de qué? De la Escritura. La Biblia nos habla de Dios. La Biblia nos habla de Dios. ¿Sí? Y Dios nos puede hablar a través de la Escritura. Dios nos puede hablar también a través de una predicación, de una enseñanza, de la escuela dominical. O sea, Dios nos puede hablar ahí. En un devocional, Dios nos habla en un devocional, claro que nos habla en un devocional, en un podcast, claro, en una, no sé, ¿verdad? Un video, Dios nos habla ahí, claro que Dios nos habla ahí, ¿sí? En una canción, nos habla Dios a través de una alabanza, de una canción, claro que Dios nos habla a través. Y dice aquí que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, Dios nos puede hablar de muchas maneras. Nos habló hasta por su Hijo, ¿verdad? Dice que al final por su Hijo, pero Dios, aunque nos puede hablar de muchas maneras y usa muchas formas,
esta forma en la que le habló a Samuel existe. Una forma en la que Samuel creyó que una persona, que Elí le estaba hablando. Él creyó escucharlo con sus oídos. Así de clara era la voz de Dios. Una voz que Samuel creyó que estaba escuchando de manera natural. Tanto que corrió 3 veces con Elí, pensando que era una persona. Entonces, existe esta forma de que Dios nos hable. Existe esta forma en la que Dios nos hable de tal manera que casi podemos pensar que estamos utilizando nuestros oídos, ¿verdad? Ahora, por supuesto, si usted me pregunta, antes de pretender, y mire, esta forma es muy importante. Esta forma de escuchar a Dios es súper importante, pero antes de entrar a esta dimensión de escuchar la voz de Dios de esta manera, o de pretender escuchar la voz de esta manera, por supuesto que antes tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios de esta manera, conocer su voluntad. Más adelantito vamos a ver un poquito más, pero primero tendríamos que escuchar de esta manera. Es la manera, yo pienso, más natural de crecer. No digo que sea la única, pero primero a través de la Biblia, de una predicación, de una enseñanza, vamos escuchando cuál es la voluntad de Dios, vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y un día, y hay un momento, que es el momento que todo cristiano tiene que llegar. La semana que viene le voy a explicar por qué. Pero todo cristiano, y mire, esto es tan importante, que es lo que lo va a hacer que usted permanezca en el Evangelio. Jesús dice, si permanecéis en mí, lo que te va a hacer permanecer es poder escuchar a Dios. Poder escuchar su dirección, su voz, su consejo, su consuelo. Es muy importante. Entonces, esta forma de hablar de Dios en la que uno puede hasta creer haberlo escuchado con sus oídos, existe, ¿no? Ahora, hoy les voy a explicar algo porque para poder entender cómo escuchamos la voz de Dios, tengo que explicarles algo muy rapidito sobre anatomía. Porque usted me dice, ¿dónde escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde se escucha la voz de Dios? ¿No? Y uno dice, pues para escuchar la voz de alguien, pues tengo que usar mis oídos. Bueno, quiero explicarle un poquito cómo funciona esto. Muy bien, 5 minutos, no me voy a tardar más. Mire, ve esto. Esto es una oreja, ¿verdad? Se llama pabellón auricular. Con esto se supone, uno que dice, ¿con qué escuchan? ¿Con qué escuchan? Con las orejas, decimos, ¿verdad? Con los oídos. Bueno, vamos a ver cuál es el proceso. Bueno, el ruido, el sonido, va a entrar por aquí, por este, y va a entrar por este conductito. Y luego, esto que está aquí, es el tímpano. Las ondas sonoras, el sonido, lo que nosotros conocemos como el sonido, entra por el conducto auditivo y llega al tímpano. Y en el tímpano vibra, el tímpano hace así como un tambor, como las bocinas cuando vibra. Y el sonido lo que hace es golpea el tímpano y lo hace vibrar. Y luego que llega aquí, estas vibraciones que recibe el tímpano, estos huesecitos se les enseñaron en la primaria, el martillo, el yunque y el estribo, mueven estos huesecitos que también son movidos por la vibración. Esta vibración
llega a esta parte, ¿sí? Que es donde es algo que le llamamos la cóclea, ¿no? Está lleno de agua. Doña Berta, esto es lo que usted tiene mal en el equilibrio. Estas tres cositas, con el líquido que está aquí, nos da el equilibrio. Ahí está el sentido del equilibrio. Entonces, está lleno de agua. Esos huesecitos, cuando son movidos por el tímpano, hacen vibrar la pared. ¿Así? Y el líquido que está aquí adentro hace vibrar unos vellitos, unas vellosidades. Y esas vellosidades, al vibrar, transmiten eléctricamente vibraciones y hacen un movimiento químico eléctrico, que es lo que va a percibir el nervio auditivo, pues el nervio auditivo ¿no? Que viene por aquí, porque aquí está lleno de vellosidades. Lo bueno que estaba nuevo, amor. Lo acabamos de comprar, pero yo creo que la pila no. Pero ese que parece caracol transmite el nervio auditivo. Y el nervio auditivo lo lleva a la parte del cerebro. Y ahí es donde nuestro cerebro escucha. Ahí es donde nuestro cerebro interpretó todas las vibraciones, el líquido, todo eso que le dije. Nuestro cerebro es el que interpreta. El nervio auditivo lleva esta señal eléctrica al cerebro que lo convierte en sonido para que usted y yo podamos reconocer y entender. Entonces, usted y yo no escuchamos con las orejas. Las orejas solamente captan, es como una parabólica que capta. Los conductos auditivos permiten que entre. El tímpano convierte las ondas sonoras en movimiento, los huesecitos también, el líquido también, lo convierte en energía eléctrica, y la energía eléctrica a través de las neuronas llega hasta acá. Y ahí es donde escuchamos. ¿Por qué me tomo el tiempo para explicarle a usted esto? Porque al final de cuentas, usted y yo no escuchamos aquí. Escuchamos acá adentro. Y cuando Dios nos habla, no tiene que utilizar nuestras orejas necesariamente para que nosotros oigamos. No tiene. Él puede llegar exactamente a nuestro mismo cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cerebro y hacernos oír. Por eso me tomé el tiempo para explicarle, para que usted entienda que no es aquí donde usted escucha, sino es dentro de usted. Y no importa cómo sea la manera en que Dios nos habla a cada uno de nosotros, realmente es dentro de nosotros donde realmente escuchamos la voz de Dios. Y allí es donde debemos aprender a percibir, o mejor dicho, debemos aprender a reconocer su voz. A reconocer su voz. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque el cristiano que no reconoce la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, es un cristiano condenado a cometer pecado tras pecado, error tras error, imprudencia sobre imprudencia. No sabe cuándo callarse, no sabe cuándo irse, no sabe cuándo cambiar la actitud, no sabe cuándo detenerse. Este es el cristiano que no escucha la voz de Dios. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Cuando te dice no, tú puedes oír cuando Dios te dice a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Estás jugando con fuego. No te importa tu familia, no te importan tus hijos.
perder la bendición. El cristiano que no aprende, que no reconoce, que no entra a esta dimensión de escuchar la voz de Dios, es un cristiano con muy pocas herramientas para trabajar en su vida. Y es una dimensión a la que tenemos que entrar, a la que tenemos que aspirar. No es opción. No es opción para nosotros. Si usted quiere ser cristiano y quiere ser un buen cristiano, no es opción para usted decir, ay, pues se me hace que sí quiero oír la voz de Dios. Ay, se me hace como que no. Ay, yo creo que no es para mí. Ay, eso es como muy religioso. Se me hace más religioso que usted obedezca la ley. Porque la Biblia dice que los que somos nacidos del Espíritu somos como el viento y somos guiados por la dirección de Dios. No nos alejamos de la palabra, pero no la traemos aquí en la cabeza o no la traemos aquí. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús dijo. Nos trae a memoria, pero tenemos que aprender a escucharlo. Esta es una práctica cristiana. Poder percibir la voz de Dios y con ella su dirección y el deseo que Dios tiene para nosotros. Su voluntad para nosotros. Y a muchos, como le decía yo al principio, ¿verdad?, le parece imposible que puedan llegar a esta dimensión de escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios de esta manera, la voz de Dios de esta manera. Pero esta es una verdad necesaria para un sano crecimiento como cristianos. Un sano crecimiento. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que si usted no tuviera la capacidad de oír, usted estaría normal? Digo, si somos sordos, que hay mucha persona sorda, si somos sordos, tenemos que salir adelante y buscar la manera de integrarnos a la sociedad y de integrarnos a la sociedad. Y no por eso vamos a pensar que valen menos, pero de que batallan más que alguien que escucha, eso es una realidad. De que van a batallar más, van a batallar, van a hacerla, van a integrarse en la sociedad, van a encontrar trabajo, sí, pero van a tener que buscar, si podemos poner un aparatito, qué bueno, que supla, qué bueno, pero si no lo hago, si no logro recuperar mi audición, voy a tener desventajas de los demás. Tan solo el hecho de que vaya usted con sus aparatos aquí manejando, lo pone usted en un riesgo. Es un riesgo que usted maneje con esas cosas aquí en las orejas. De accidentes, de que no escuche algo, una ambulancia, una patrulla, algo. Y ahora imagínense que nunca escuche. ¿Qué tanto se puede desarrollar un cristiano que no escucha? Dígamelo usted. Un cristiano que nunca escucha la voz de Dios o que no sabe reconocer la voz de Dios, la dirección en ese momento, porque mire, yo vuelvo a lo mismo, tenemos la palabra y la leemos en nuestra casa y nos la aprendemos, pero hay una dirección de Dios de la que voy a hablar la próxima semana, que es en ese momento, cuando alguien te quiere asaltar, cuando alguien te quiere engañar, cuando una mujer se te quiere acercar, cuando alguien te está tramando algo en contra tuya, cuando hay una buena oportunidad de trabajo, cuando hay una buena oportunidad de lo que sea. Cuando Dios te habla, en ese momento, en el momento específico, a ti. No lo que le dijo a Abraham, no lo que le dijo a Jacob, no lo que le dijo a Samuel, que hemos aprendido mucho, no lo que le dijo a David, a Daniel, que para nosotros es un tesoro de sabiduría y de dirección y de muchas cosas. Pero esa palabra y esa voz, cuando te habla a ti personalmente y que te hace entender, y cuando tú dices por primera vez,
Porque los primeros, no sé si años, semanas, meses, yo no sé cuánto es el tiempo que nos tarde cada uno, pero la primera vez que tú lo escuchas y que has creído por fe, semanas, meses, te acercaste, aceptaste a Cristo, empezaste a obedecer sus mandamientos y empezaste a creer por fe. Pero esa primera vez que escuchas su voz y sabes que es Él, y caes y dices, mi Señor y mi Salvador, ya no creo porque alguien me predique, ya no creo porque me dijeron que existes, ya no creo porque tengo miedo al infierno, ya no creo porque me dijeron que me va a ir bien contigo. Ahora escucho, te oigo y sé que existes y eres real. Que un cristiano pueda tener la plena seguridad de que Dios es real hace la diferencia entre como la noche del día en la vida de una persona. Y nadie, por más argumentos, por más, estudios, por más cosas que le presente, no lo pueden a uno apartar de esta fe. Gente más inteligente, más estudiada, con más, yo solo sé que Él es real. En mi vida Él es real. Porque una vez que Dios empieza a ser real en tu vida, se empieza a manifestar en tu vida personal, nadie te puede apartar de Él. Nadie. Es una realidad, una verdad necesaria para un crecimiento sano como cristiano, que podamos escuchar la voz de Dios. Esta es la forma. Nosotros tenemos la Biblia. Pero esta forma de hablar, de percibir a Dios de una manera que parece que lo está uno oyendo, que lo percibe uno como oírlo, es la forma en que Dios siempre les habló a sus siervos antes de que hubiera Biblia. Los estudiados, ¿cuántos años tenemos con la Biblia escrita? Del año 300 para acá, de la imprenta. Ya antes, del 300 para acá, ¿no? Bueno, no sé, son muchos. Yo no soy muy culta en esto, pero muchas gracias por... ¿Y los de antes? ¿Cómo les hablaba Dios? A los profetas. Les escribió una carta, como dijo el Santiago Benavides, le escribo un email, me avientas un chat ahí, un WhatsApp. ¿Cómo les hablaba Dios a los profetas? ¿Cómo les hablaba Dios a los patriarcas? ¿Cómo le habló a Abraham? Cuando le dijo, vete de esta tierra, deja tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande. ¿Cómo les hablaba Dios a sus siervos? ¿Cómo les hablaba Dios? No sé si a usted le ha pasado. ¿Cuántos de ustedes hacen exámenes o han hecho exámenes en la escuela con calculadora? Levante la mano. Con el avance de la tecnología, hay habilidades básicas que se nos van olvidando. No sé si los jóvenes lo saben, pero los adultos sí lo sabemos. Vamos perdiendo habilidades manuales con el uso de la tecnología. A usar un serrucho. Muchos de ustedes no saben porque tienen sierras y no saben usar un serrucho, no saben usar un desarmador, porque pues ahora hay unos de no, ya, un taladro. Está bien, pero hay habilidades básicas que vamos perdiendo. Cuando esto pudo compilarse,
Esto era la tecnología, el poder recabar todos los papiros, los escritos, todos. Fue una bendición para la humanidad compilar la Biblia, fue un avance. Poder escuchar la palabra de Dios aquí, leerla, las historias, ha sido una bendición. Pero habilidades básicas se fueron perdiendo. La habilidad que tenía Daniel, la habilidad que tenía Isaías, la habilidad que tenía Abraham. No tenía una Biblia y tenía que presentarse delante de Dios a escucharlo, buscar la dirección de Dios, la guianza a través de escucharlo. Perdimos esa habilidad por la tecnología moderna. Y yo digo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que debería yo saber usar la calculadora, la computadora, y que no se me olvidara hacerlo a mano para cuando no haya luz. ¿Sí o no? No debería, no están peleadas unas cosas con la otra. Pero somos muy cómodos y vamos perdiendo facultades. Lo que no se usa se atrofia. Y el ser humano empezó a perder la capacidad de buscar a Dios y escucharlo, porque no lo practicó. Entonces, el que Dios nos hable es la forma en que Dios siempre les habló a sus siervos, a los patriarcas, a los profetas y a sus hombres de fe. Siempre. Y Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y no debemos, si somos hijos de Dios, no debemos olvidarnos que esta práctica debe ser, no sé cómo decirlo, pues practicada. Practicada, buscar la dirección de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ovejas de Jesús? ¿Cuántos? Levante la mano bien levantadita. Quiero que Dios la vea, yo no la quiero ver. Levanten la mano, ¿cuántos somos? Ok, muy bien, gracias. Mis ovejas oyen mi voz. No es una pregunta, no es opcional. Jesús lo dice claramente. Mis ovejas oyen mi voz. Y al final de ese versículo, no voy a, porque esto es algo que voy a ver la próxima semana. Al final de ese mismo versículo, del versículo 27, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Todo lo que viene después es consecuencia de mis ovejas oyen mi voz. Cuando podemos escuchar la voz de Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. ¿No dice acaso el Señor que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece? ¿No? Dios no quiere que tropecemos, Dios no quiere que nos perdamos, Dios no quiere que nos vaya mal. Hasta los ángeles manda. Pero muchos de nosotros, por ser sordos y estar discapacitados, espiritualmente hablando, no podemos escuchar las advertencias del peligro o de dónde está la bendición. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho.
poder escuchar la voz de Dios, poder escuchar al Espíritu Santo, hace la diferencia en una vida cristiana. ¿Puede usted ser salvo sin escuchar la voz del Espíritu Santo y sin escuchar la voz de Dios en su vida alguna vez, creyendo, haciendo lo que yo le digo que tiene que hacer, a lo mejor la confesión de fe, a lo mejor obedeciendo los mandamientos? Claro que sí, claro que sí, claro que sí va a ser salvo. No sé qué tanto vaya a batallar usted, ¿sí? ¿Qué tanto vaya a necesitarnos? Pero una cosa sí le digo, una vez que usted empieza a escuchar la voz de Dios y empieza a ser entrenado, porque necesita entrenamiento. No crea que ay, ya le escuché, ya llegué al top 10. No. Una vez que usted empieza a escuchar la voz de Dios, usted tiene que hacer igual, lo mismo tenemos que hacer con Elí. Pastor, fíjese que el otro día pensé, creí que Dios me decía, que Dios me hablaba. Tiene que venir con nosotros, aunque seamos imperfectos, aunque no seamos la gran cosa ante los ojos de usted o de muchas personas. Usted tiene que venir y preguntarnos, ¿usted cree esto es la voz de Dios? Ya nomás por los años que tenemos, como Elí, sirviendo en el templo, podemos decirle, sí, la próxima vez que Dios te diga eso, hazle caso. Esa es la voz de Dios. Sí, dile, Jehová, aquí estoy, escucha, que escucho. Espíritu Santo, dime. Se entrena uno como Samuel. Uno tiene que ser entrenado. Pero una vez que uno empieza a crecer en esta dimensión, nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, de estar en su lado. Y su salvación, su entrega, su compromiso se afianza. Y ya no depende de una iglesia, ya no depende de un pastor. Porque usted está muy a gusto aquí, a lo mejor dice, ay, la Pati y el Saúl son los mejores pastores que yo me he encontrado. A lo mejor sí, ¿verdad? A usted. Pero nos vamos a morir, Sadoc y yo nos vamos a morir. ¿Sí? Bueno, ya terminé mi clase, pero quiero decirle, el otro día le hablé a mi hija. Me habló más bien ella. No ahorita, hace como unos meses, hace más de 6 meses, estaba todavía en Tijuana. Y estaba muy contenta, había entrado al quirófano, había hecho una cosa, había hecho otra, había aprendido a hacer cosas. Mamá, estoy bien contenta, qué bueno que me vine para acá a Tijuana y estoy aprendiendo muchas cosas y me dejaron hacer esto y me dejaron hacer lo otro y ya puedo hacer esto, mamá, puse un catéter, un central, puse esto. Y yo le oía, yo sé lo que es estudiar medicina y la pasión de poder ayudar y salvar vidas, ¿no? La satisfacción de saber hacerlo. Y la oía. Y me dijo, mamá, estoy tan feliz, mamá, de haberme venido a Tijuana. Y la madre sufriendo. Y le dije, hija, le dije, no sé qué siento, pero no sé si estoy contenta o no sé si estoy triste. No me acuerdo qué le dije, si me siento tan feliz, le dije, de que pueda ser feliz sin mí. No me acuerdo exactamente cómo, pero la idea es esa que le dije, ¿cómo me da tristeza o cómo me da sentimiento? No sé qué le dije, que pueda ser feliz sin mí. Porque no estamos ahí. Y usted dice que gacha la Pati, ¿va? Y mi hija se quedó callada. Y me dijo, mamá. Le dije, no. Le dije, no te preocupes. Eso es lo que yo quiero. Quiero que aprendas a ser feliz sin mí. Porque el día que yo no esté en esta tierra, yo soy segura que tú vas a poder salir adelante sin mí.
Y vas a ser feliz sin mí, porque ya estás entrenándote en ser feliz sin mí. Y eso para un padre es algo que le llena el alma. Yo no quiero morirme o pensar que me voy a morir y que mis hijos se van a deprimir y se van a cortar las venas y que no puedo seguir adelante y aquí me voy a quedar y te voy a llevar luto toda mi vida, mamá, y porque te quise tanto. No, yo sé que me quieren mis hijos. Claro, sí hemos hecho todo para que nos quieran. Pero nuestro sueño, yo lo vi en mi mamá, en mi papá. Nos formaron para aventarnos a la vida. Y que cuando ellos no estuvieran, pudiéramos salir adelante. Por eso me dieron educación. A los 3 nos dijeron, estudien, porque el día que no estemos, queremos que ustedes se puedan mantener por sí mismos. No queremos. Mi mamá me dijo, no quiero que andes prostituyéndote porque no tienes para comer. Estudia una carrera. No quiero que te cases con alguien que te golpea, que te maltrata por hambre. Tienes que poder salir adelante tú sola, con el trabajo, que no te vendas, que no tengas que darle una mochada a nadie para poder salir adelante. Estudia, y estudiamos los 3. Nos prepararon nuestros padres para cuando nosotros no estuviéramos. ¿Y saben qué estamos haciendo nosotros? Preparándolos a ustedes para cuando nosotros no estemos. Que puedan mantenerse firmes en el evangelio y recibiendo la voz de Dios. Yo no sé quién se va a quedar aquí. Yo no sé si va a ser una buena persona, si va a ser una mala persona. Yo no sé si ustedes se van a quedar aquí o se van a ir a otra iglesia. Pero a donde ustedes vayan, ustedes llevan el Espíritu Santo, llevan la verdad y llevan la relación con Dios. Que no vienen a que aquí alguien que usted va a ir a una iglesia, ay sí que me dé comer. No, Señor, usted va a adorar a Dios, usted va a servirle a Dios, usted va a buscar cómo ayudar en esa iglesia. No, por favor, después de tantos años que quieran que les den de comer, por amor de Dios, los estamos capacitando para que sean adultos, útiles, productivos, no niños. Nuestro deseo es que ustedes sean autosuficientes. Que nada ni nadie los separe del amor de Dios. Y si Dios nos bendice, estaremos aquí unos 40 años más, ¿verdad, amor? Pero el tiempo que Dios nos deje, lo que nosotros queremos para nuestros hijos, que les hemos allanado el camino, que les hemos dado carrera, que les seguimos ayudando. ¿Por qué? Porque a mí mi mamá y mi papá me ayudaron hasta el día que se murieron. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo, pero esa autosuficiencia en lo natural, como hombre, como mujer, para nuestros hijos, lo queremos para ustedes. Por eso es tan importante y por eso nos vamos a echar un clavado. Nos vamos a meter, nos vamos a sumergir en esto. Escuchar la voz de Dios, porque una vez que usted escuche la voz de Dios, su vida va a cambiar. Usted nunca va a volver a ser el mismo, nunca, jamás. Este año, la dimensión a la que vamos a entrar, nos vamos a sumergir en las cosas del Espíritu. Estamos, pero vamos a nadar, vamos a meternos más. Porque tenemos que crecer. No que apenas lo vamos a hacer, pero de donde tú estés, tienes que avanzar. En el nivel donde estés, tienes que avanzar. Porque lo que no avanza, se estanca y se pudre o apesta. ¿Sí? Tenemos que avanzar. No estoy diciendo que no oímos la voz de Dios, pero vamos a avanzar. Cada uno en sus posibilidades. Póngase de pie, ya terminé.